Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta reunión de Instituto de Sociología Política en un día donde el fútbol a lo mejor nos han producido algunas bajas, pero trataremos de terminar 8 menos 10, 8 menos cuarto, ¿te parece, Julio? Bueno, lo que vamos a hacer en esta reunión es analizar la elección del 22 de octubre, sus perspectivas, probables escenarios, consecuencias, ¿no es cierto?, significado, y con tres expositores que para mí son muy destacados, ¿no es cierto? Nuestro amigo Puricelli, que lo hemos escuchado varias veces, Patricio Justo, Julio Burman. ¿Cómo queréis que empecemos? ¿Por orden alfabético o inverso? Inverso. Qué fácil. Entonces va a ser orden alfabético inverso y vos como dueño de casa quedás como tercero. Me tendí una celada. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo básicamente querría plantear un argumento que me parece importante respecto de esta elección, sin avanzar mucho sobre los resultados, pero presuponiendo unos resultados, es decir, sin entrar al análisis fino de lo que dicen las encuestas, sino más bien de la estructura de oportunidades que se le presenta a Cambiemos frente a esta elección. Se trata de una elección de medio término que, no hace falta decirlo, en el ordenamiento constitucional que tenemos resulta clave para garantizar la viabilidad y la gobernabilidad de los mandatos. Nosotros tenemos esta estructura donde prácticamente hay una especie de referéndum de mitad de término que determina la viabilidad de los gobiernos. Las elecciones de medio término han sido claves, incluso en el periodo en que el mandato presidencial duraba 6 años, y de hecho la gobernabilidad relativamente exitosa de Alfonsín le debe mucho a la victoria en las elecciones de medio término del año 85. Algo parecido se puede decir del primer mandato del presidente Menem, cuando gana las elecciones. En ese momento no era del todo correcto decir de medio término, porque se hacían cada 2 años y los mandatos duraban 6, pero la elección del 91 fue muy importante para Menem y para el propio Menem. De alguna manera la elección de medio término del 97 en su segundo mandato marcó un poco su ocaso. Lo mismo sucedió con el presidente de la Rúa en las elecciones del 2001, de manera mucho más brutal y espectacular, si se quiere. Y para el ciclo kirchnerista, una elección evidentemente decisiva fue la elección del 2005, donde no solo se resolvió la gobernabilidad de lo que quedaba del primer mandato del presidente Kirchner, sino que también se resolvió la situación edípica que tenía el presidente Kirchner con su mentor Eduardo Duhalde. Así que todo esto para dar un poco el marco general, que independientemente de esta coyuntura específica, la importancia que tienen las elecciones de medio término. En segundo lugar, esta posible ratificación de la viabilidad y del tipo de gobernabilidad que tiene Cambiemos, que uno podría anticipar que va a ser bastante similar en el futuro si los resultados le resultan favorables, pone a Cambiemos no solo frente a la tranquilidad de poder diseñar los próximos 2 años de su mandato y de poder proponer de manera verosímil incluso un segundo mandato. Obviamente ninguna de estas cosas están jugadas de ninguna manera, pero un resultado como el que en general anticipan las encuestas hacen que proponer la idea de un segundo mandato adquiera verosimilitud, ¿no? No está de ninguna manera asegurada, pero pasa a ser verosímil. Dicho esto, parece que el otro elemento de coyuntura que hay que incorporar es la situación de disponibilidad en que se encuentran
la mayoría de los gobernadores de provincia. Me parece que este es el otro factor que juega y que tiene mucha importancia. Digamos, para Cambiemos es primero importante mejorar sus números en ambas cámaras del Congreso, cosa que la tiene prácticamente asegurada independientemente del margen que pueda tener su victoria, si la queremos llamar victoria, o bien su capacidad de demostrarse como primera fuerza, aún minoritaria, que es lo que parece anticiparse como el escenario más posible. Es decir, Cambiemos tiene frente a sí no solo la oportunidad de una ratificación electoral, sino que ha contado con una situación en el entramado de las relaciones federal-provinciales que le ha resultado favorable, que ha hecho posible la gobernabilidad, básicamente por dos factores. El factor fiscal, que obviamente siempre sobredetermina la relación del gobierno central con las provincias, o sea, en la medida que las provincias tienen o bien algún aprieto o bien alguna falta de holgura fiscal, la relación con el gobierno central hay que cuidarla muchísimo. Eso le ha dado un grado de influencia sobre los gobernadores muy importante, que a su vez le ha permitido transformar el bloque del PJ Frente para la Victoria en el Senado prácticamente en el bloque de una federación de gobernadores que se quieren llevar bien con el gobierno, y en la Cámara de Diputados, aunque no ha logrado una influencia similar, y el patrón de comportamiento del FPV-PJ, y siempre es bueno recordar esta curiosidad del nombre formal del bloque en el Senado, que es antes Partido Justicialista que Frente para la Victoria, y en la Cámara de Diputados es Frente para la Victoria antes que Partido Justicialista, aunque en los dos casos incluye los dos términos. El otro factor que creo que es importante y que tal vez después de las elecciones adquiera mayor importancia todavía es un cierto grado de afinidad ideológica con los gobernadores que nominalmente pertenecen a otros partidos, mayoritariamente antes al Frente para la Victoria, y como lo hemos visto y lo vamos a ver en los cuartos oscuros en los 24 distritos del país, se llaman cada vez menos Frente para la Victoria y adoptan crecientemente nombres de fantasía, ¿no? Como Chaco merece más, Corrientes Podemos más, que lo vimos en el cuarto oscuro anteayer en Corrientes, etc. Entonces, estos dos elementos configuran una estructura de oportunidades para Cambiemos que va más allá de la simple posibilidad que parece tener a la mano de ratificarse como primer minoría, lo cual a los efectos prácticos y de la estructura constitucional vigente en nuestro país es una mayoría dentro del marco constitucional, a pesar de que en el voto sea simplemente una primer minoría. Y esta combinación de gemelos siameses fiscales entre el gobierno central y las provincias, y de cierta afinidad ideológica, le permite al gobierno pensar, tener frente a sí más de una opción para plantear no solo la gobernabilidad en los próximos 2 años, sino su propia constitución definitiva como fuerza política nacional. Marcelo Leiras, un politólogo de la Universidad de San Andrés, decía inmediatamente después de las elecciones que la irrupción nacional de Cambiemos en las PASO era la irrupción más fuerte de una fuerza nacional desde 1946, con la emergencia obviamente del peronismo. Yo a eso justamente le agregaría que esta disponibilidad fiscal e ideológica de los gobiernos provinciales y de los gobernadores tiene también algún parecido de familia con aquella capacidad que demostró Perón, tanto en la organización previa a la elección del 46, como mucho más en la consolidación del peronismo como movimiento, de aprovechar la disponibilidad de dirigencias, sobre todo conservadoras en el interior, para ser incorporadas al nuevo movimiento, como obviamente de la componente
socialista, sindical, comunista, que también fue capaz de incorporar, pero ya más en los centros urbanos. Esto no quiere decir de ninguna manera que este sea ni el escenario favorito de Cambiemos, que así como tiene gobernadores con esta debilidad y o disponibilidad en muchos distritos, ha decidido aún así competir. Es decir, es muy claro que Cambiemos confía mucho más en las propias fuerzas que en las alianzas que pueda establecer con los gobernadores. Es decir, con los gobernadores pacta gobernabilidad, pero a la hora de las elecciones, allí donde puede tener una oferta propia, va adelante con esa oferta. Es el patrón que hemos visto con este resultado espectacular que tuvo Cambiemos en San Luis, el resultado que en términos históricos es casi tan espectacular que tuvo en La Pampa, lo que sucedió en Córdoba. Es decir, es un escenario que le abre muchísimas posibilidades. En lugares donde pudiera decidir, a pesar de la afinidad ideológica con el gobernador, competir con el gobernador, ha demostrado que puede hacerlo, y allí donde esa oportunidad se le presentó más esquiva, existen siempre las posibilidades de pactar. Incluso en estos últimos días es interesante ver el periplo y los viajes que han hecho tanto el presidente como en particular el ministro del Interior, Frigerio, a provincias del norte, no solo del noreste por las elecciones de Corrientes, sino incluso a Santiago del Estero, a Salta. Este juego parece estar en curso, ¿no? Un tipo de relación muy especial que empieza a establecer el gobierno con el gobernador Pasalacqua en Misiones, después de constatar que Humberto Schiavoni, aún siendo presidente nacional del PRO, quedó como a 20 puntos y tal vez la posibilidad de gobernar ahí no está a la mano. La estrategia en provincias de las pocas donde Cambiemos ha hecho un papelón, como es Santiago del Estero, lo obliga probablemente a un tipo de relación particular con el seguramente futuro gobernador Zamora, profundizando la relación que ya han tenido con la gobernadora actual. Entonces me parece que es interesante e importante mirar la elección en esta doble perspectiva, no simplemente en la capacidad que le va a dar al gobierno de ratificar un esquema de gobernabilidad, un resultado como el que se anticipa, sino en las opciones que quedan abiertas para Cambiemos, dado el cuadro que presentan hoy los gobernadores. Y el último apunte, que está inmediatamente relacionado con esto, es muy claro que la elección del 2015, sobre todo en esta primera oportunidad que Argentina vota en segunda vuelta de las presidenciales, el esquema político queda claramente organizado entre peronismo y no peronismo. No es la primera vez que ocurre. De hecho, si pensamos las elecciones desde el 83 hasta el 99, esa fue la configuración con predominancia del radicalismo, y 2 de las 3 elecciones entre el 83 y el 99 las gana el campo del no peronismo. El no peronismo vuelve a ganar en el 2015, ya no bajo hegemonía radical y tampoco bajo la configuración más progresista que había tomado el no peronismo en la elección un poco a esta altura excepcional del 95. Y eso podría llevarnos a una lectura muy mecánica de cuáles son las preguntas a resolver después de la elección. Uno podría decir que con un sistema tan claramente organizado entre peronismo y no peronismo, la gran pregunta es cómo se organiza el peronismo después de esta elección. Y me parece que el peronismo no tiene condiciones demasiado favorables para reorganizarse, ni, por supuesto, bajo la pauta que estuvo organizado durante el ciclo kirchnerista. Como sugería ayer otro politólogo, Pablo Tauson, en una charla en la Universidad de San Andrés,
la candidatura de Cristina parece ser una opción por el filmusismo, ¿no? Es decir, tener un candidato que consistentemente puede salir segundo, pero de ninguna manera un candidato mayoritario, ¿no? Digamos, una candidata expresiva más que una candidata competitiva, que complica o hace prácticamente imposible la reorganización del peronismo alrededor de ese liderazgo, entre otras cosas porque se revela como un liderazgo expresivo y no competitivo. Y por lo tanto lo que queda abierto no es simplemente una reorganización mecánica del peronismo, sino también esta posibilidad de cooptación que el gobierno Cambiemos tiene delante de sí. Con los liderazgos hoy disponibles es difícil imaginar modos de reorganización en el cortísimo plazo del peronismo. Ninguno de los gobernadores parece emerger con una fuerza nacional significativa. El gran liderazgo que se había trazado la hoja de ruta de liderar el peronismo después de hacer un trayecto por afuera, como en su momento lo hizo la Renovación Peronista, que era Sergio Massa, queda muy debilitado después de la experiencia de las PASO, y todo indica que la experiencia de la elección de octubre va a ser igualmente frustrante, con lo cual, por supuesto, el sistema sigue organizado en campo peronista y campo no peronista. La reorganización del peronismo sigue siendo una cuestión que está en el orden del día y que debería ser aquello a lo que tendieran un liderazgo inteligente, colectivo del peronismo, porque es la estructura de oportunidades que se le presenta, pero al mismo tiempo puede existir la tentación de abrazar un nuevo ciclo en el cual, a pesar de consolidarse Cambiemos simplemente como una primer minoría y no como una mayoría, hay lo que Andrés Malamud llamó los otros días sensación de hegemonía, ¿no? Y la sensación de hegemonía tiene que ver también con esa estructura de oportunidades que se le presenta. En síntesis, si la elección se da como se da, me parece que no hay que pensar el futuro simplemente en términos de este dilema de cómo se reorganiza el peronismo, sino de ver cómo juega esa potencial reorganización con la ambición de fundar una fuerza política que finalmente va a terminar siendo diferente a sus componentes alrededor del liderazgo del presidente Macri. Yo lo que me voy a enfocar es un poco hacer un repaso por los distritos, ¿no? Distrito por distrito, tomando como referencia lo que ocurrió en las PASO y lo que podría llegar a pasar ahora, y en función de eso algunas conclusiones, ¿no? Bueno, en líneas generales, un poco lo que ya se vino hablando aquí, Cambiemos se encamina a consolidar el resultado de las PASO, inclusive ampliarlo en prácticamente todos los distritos. En líneas generales me parece que el gobierno está haciendo una muy buena campaña, ya repitiendo este ciclo ganador que inició en el 2015, basado en un fuerte liderazgo del presidente Mauricio Macri, la gobernadora Vidal en Buenos Aires y Carrió principalmente, ¿no? Carrió en la ciudad de Buenos Aires. El principal riesgo de Cambiemos, ¿cuál era? Que con candidatos poco competitivos en la provincia como Bullrich y Gladys González podía ser una suerte de derrota resonante en la provincia. Bueno, eso con el empate de las PASO y lo que están marcando las encuestas, no solo que Cambiemos evitó eso, sino que probablemente va a terminar ganando en la provincia, ¿no? Vamos a ver finalmente cuál va a ser el resultado, pero esas son las proyecciones. Después, yendo al interior, en Córdoba, que fue uno de los resultados más importantes del gobierno, que es el segundo distrito del país, Cambiemos va seguramente a superar el 50% tras el 44%, ¿no?, que sacó en las PASO. También Cambiemos podría ganar en el cuarto distrito del país, que es Santa Fe, favorecido esto por la división que hay en el peronismo, un sector del peronismo anti-kirchnerista, anti-Rossi sobre todo, que por ahí le va a jugar a favor eso a Cambiemos, y la floja performance ahí del socialismo, del oficialismo.
En Mendoza obviamente se va a repetir un muy buen resultado ahí de la mano del radicalismo, también superando el 50%, al igual que en Entre Ríos, séptimo distrito del país, que fue una de las grandes sorpresas que dio Cambiemos en las PASO. En Tucumán y Salta volvería, sexto y octavo distrito respectivamente, volvería a perder el gobierno, pero cuidado porque mejorando bastante el desempeño y sobre todo en la provincia de Salta, según lo que están indicando las proyecciones. Y esto justamente Andrés Medro de Urtubey, que es una de las principales referentes del peronismo. Sobre todo ahí Cambiemos apoyado por el empuje del ex intendente masista Gustavo Sáenz, que ahora está jugando para Cambiemos, ¿no? El intendente de la capital. En el resto del país se van a ratificar básicamente los resultados y esta profundización me parece que se va a ver de la crisis del peronismo, factor clave, ¿no?, de este buen desempeño de Cambiemos. Va a volver a ganar seguramente Cambiemos también por más del 50% en San Luis, La Pampa y Santa Cruz, tres de las otras grandes sorpresas, distritos chicos que históricamente ha gobernado el peronismo. Y en Corrientes, donde acaba de retener la gobernación el radicalismo con el 54%, probablemente Cambiemos también supere el 50% tras el 44% que había sacado en las PASO. A esto hay que sumarle el nuevo triunfo radical en Jujuy con Gerardo Morales en el orden del 40%. Y en Neuquén, donde Cambiemos había logrado un triunfo ajustado, quizás este es uno de los pocos distritos donde se va a revertir en favor, en este caso, del oficialista Movimiento Popular Neuquino. También se esperan nuevas victorias peronistas en Chaco, aunque Cambiemos acortaría un poco la diferencia. Ahí quizás si no estuviera tan mal la relación con los radicales, creo que le podría haber ido inclusive mejor a Cambiemos. Misiones y La Rioja, también volvería a ganar el peronismo, ahí le acaban de habilitar finalmente la candidatura a Menem, pero como decía Gabriel, hay que tener en cuenta que son tres gobernadores de excelente diálogo con el gobierno, probablemente muchos de esos legisladores van a estar apoyando gran parte de la agenda legislativa del gobierno después de diciembre. ¿Qué va a pasar en las provincias de peronismo kirchnerista o kirchnerista residual, que todavía quedan algunas? Bueno, ahí se van a dar algunos cambios interesantes probablemente. En el caso de Río Negro, el gobernador Beretilnec bajó su lista en el marco de una fuerte crisis política y todos esos votos van a ir, o la gran mayoría van a ir a Cambiemos. Esto no quiere decir que Cambiemos ahora le va a poder ganar al kirchnerismo, que ganó con más del 40%, pero va a quedar bastante cerca. Lo mismo Tierra del Fuego, donde ahí sí el Cambiemos ahora va a poder ganar probablemente, porque el radicalismo, que salió cuarto, bajó la lista y recordemos que Cambiemos perdió por apenas 2 puntos contra la lista del oficialismo de Rosana Bertone. Así que probablemente tengamos ahora una victoria de Cambiemos en Tierra del Fuego. Menos probable es que se revierta el resultado en Chubut, donde Cambiemos salió tercero, pero las encuestas están dando una suerte de triple empate, las últimas encuestas que yo vi ahí en Chubut. Hay que ver con todo esto de las encuestas tan cuestionadas, si esto es tan así o no, pero el gobierno está bastante ilusionado con Chubut. Finalmente me queda Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. Va a haber claras victorias nuevamente de los oficialismos, con el gobierno seguramente quedando unos 20 puntos abajo. Quizás lo único ahí pueda cortar un poquito en Formosa, entre 2 y 5 puntos, no obstante va a ser una victoria clara del oficialismo. Bueno, hecho este repaso, algunas conclusiones. El gobierno no solo que va a revalidar los 10 distritos que ganó, sino que por lo que estamos viendo quizás gane un par más, por ahí se le da vuelta a uno, pero va a estar ganando entre 2 y 3 más, donde había perdido en las PASO. Se disipa definitivamente algunas dudas que había sobre la gobernabilidad de Macri, la estabilidad, a raíz de, me parece, tras este buen resultado, en ámbitos políticos, económicos, tanto locales como del exterior. El Congreso va a dejar de ser un problema para el gobierno, que tampoco había sido un gran problema hasta acá, en parte porque la agenda legislativa fue bastante flaca, pero en parte porque también el gobierno, pese a la minoría que tenía, la situación desfavorable, había sabido, digamos, hasta acá construir muchos acuerdos. Bueno, esto va a ser mucho más fácil a partir de ahora, donde el gobierno va a quedar a tiro de unos 10 senadores y de unos 20 diputados para tener una mayoría propia. Y aparte tengamos en cuenta que el bloque que va a estar enfrente, el segundo bloque en importancia, es un peronismo que ya viene dialogando y con buena relación con el gobierno. El kirchnerismo va a quedar reducido a unos 10 senadores, más o menos según las estimaciones, y unos 30 y pico de diputados. Pero también ahí va a haber muchos cambios, va a haber muchos
saltos de bancas probablemente, vamos a ver cómo sigue eso. Se viene entonces una agenda legislativa muy intensa, el gobierno ya algunos proyectos los ha anunciado, pero yo no creo que por esto el Congreso vaya a ser el epicentro de la política en el 2018. Me parece que va a seguir teniendo una gran centralidad el gobierno, con una iniciativa propia a través del Poder Ejecutivo sobre todo, y la oposición la vamos a seguir viendo en la calle, la principal oposición al gobierno, tanto los sectores kirchneristas como los de izquierda más duros. Ahí me parece que el tema central va a ser cómo evoluciona la cuestión social. Este va a ser el principal seguramente dolor de cabeza que va a seguir teniendo el gobierno, y algunos temitas que la oposición ha tomado como bandera, como Milagro Sala, la desaparición de Santiago Maldonado. Parece que ese va a ser el tema y no la discusión que se va a dar en el Congreso, pese a algunas reformas estructurales que quiere hacer el gobierno. Respecto al peronismo, yo coincido en parte lo que dijo Gabriel. A mí me parece que la crisis del peronismo recién empieza. Muchos creen que ahora, bueno, terminan las elecciones, es tiempo de que acordemos, que nos sentemos. No, creo que es el momento más difícil ahora del peronismo, con todos estos gobernadores derrotados, con la escasez de figuras. Yo no descarto que la contracara de Cambiemos no solo no surja del peronismo, sino que tampoco surja de los partidos y alianzas que estamos viendo ahora. Tranquilamente puede haber una figura extrapartidaria que se posicione de cara a 2019, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis del peronismo, que para, digamos, deleite de Cambiemos, sigue teniendo al kirchnerismo vivo, sin capacidad de regenerarse como alternativa de poder, me parece, pero sigue vivo con capacidad de hacer daño y mantener las internas en este peronismo debilitado. Respecto a la economía, muy breve, Cambiemos espera un 2018 muchísimo mejor que lo que fue el 2017, y más que nunca en este nuevo contexto de revalidación tras la buena elección, jueces, gobernadores, sindicalistas, más que nunca van a ir al pie del gobierno, y encima con una justicia que se ha reactivado, y a muchos de estos personajes otrora opositores los complica muchísimo su supervivencia política. Así que en eso es muy favorable, y Macri está convencido que este es definitivamente el año del despegue, y a través de los acuerdos lo que vamos a ver es un estilo claramente distinto a lo que fue la construcción de poder del kirchnerismo tras el 2005, ¿no? como mencionaba él. No va a ser tanto la coacción, la billetera, la presión, sino que realmente se viene una etapa de grandes, o al menos de intentar grandes acuerdos políticos y sectoriales. Los desafíos en materia económica son clarísimos. Déficit fiscal que está en un 4% primario, si tomamos financieros 6% del PBI, en base básicamente a un endeudamiento que ha ido creciendo, una inflación que no ha bajado al ritmo que se esperaba, y la obsesión un poco de Macri por esto de la competitividad, ¿no? Todas las reformas que el gobierno espera hacer para mejorar la competitividad de la economía, y que lleguen finalmente las inversiones privadas en las cantidades de alguna forma que el gobierno viene esperando desde que asumió el poder, ¿no? Estos acuerdos sectoriales que el gobierno quiere hacer me parece que van a ser muy trabajosos, pese al optimismo que se está viendo. Ahí el ministro Triaca ya dijo: vamos a seguir con el modelo de vaca muerta, que el modelo de vaca muerta llevó casi 6 meses concretarlo, y todavía no está claro si esto va a funcionar. De hecho, ya hay un paro de petroleros en puerta por equipos que están parados en Chubut. Eso por un lado, si este método funciona, pero además, si lo haces uno por uno, ¿cuánto tiempo? Ahí te empieza a jugar el tema de los plazos, que vamos a estar 3 años haciendo acuerdos sector por sector. Me parece que eso no es viable. Probablemente tampoco sea viable traer el modelo de Brasil, implementarlo acá, seguramente que no es viable políticamente, pero tengo serias dudas con este método de acuerdo sector por sector, tomando vaca muerta, ¿no? como el modelo. Después Cambiemos me parece que tiene un desafío menor, que es la contención, algo que hasta ahora ha ido tensiones, hay un poco con Elisa Carrió, que es como un líbero que juega sola todo el tiempo, y los radicales que ahora sí están un poquito más enojados, ahí está en efervescencia de vuelta a la interna radical, pero me parece que ahora Cambiemos, encima con la base de sustentación política ampliada tras el buen resultado, tiene todas las herramientas el gobierno para disipar esta cuestión.
está siempre el peligro de pecar de soberbia, ahora ante semejante concentración de poder y autoridad, y decir, bueno, los radicales ya no me interesan, de hecho le sacamos las pasos son caras, ya no nos sirven más, nos sirvieron para ganar el 2015, ahora que no las necesitamos más, ¿para qué queremos gastar esa plata? Esto los radicales no están de acuerdo, por ejemplo. Y bueno, el tema de Carrió también, que es un tema muy personal de Macri, es una contención que hacen Macri, Marcos Peña y algún actor más. Creo que dentro de todo igual es un desafío menor, ¿no? Pero está ahí latente, ¿no? Intentar contener la tropa, en base sobre todo, estoy hablando de los aliados originales, ¿no? De Cambiemos. Después veremos, como decía Gabriel, si se suman más peronistas, si esto se amplía con nuevos actores. Y un último comentario del plano internacional, porque algo que se habla mucho en la Casa Rosada es, bueno, terminan las elecciones y ahora Argentina tiene dos grandes desafíos, que son la realización de la cumbre ministerial del OMC en diciembre y se viene el G20 en el 2018. A simple vista, no hay que ser un analista muy agudo, Argentina no está preparada desde el punto de vista de infraestructura, seguridad, defensa, logística y experiencia previa en armar estos eventos. De hecho, ya se están viendo algunos roces, al estar fragmentada la gestión y la organización de esto, ya se están viendo algunas complicaciones. Bueno, Macri quiere que después de las elecciones todo el foco de la gestión esté en esto. Y ese déficit, sobre todo, se va a suplir con cooperación internacional, básicamente de los Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Creo que es la gran duda, el gran tema que viene de ahora en más. Este gobierno que todavía no controla la calle, que tiene los encapuchados todavía en la calle, que sigue siendo, es un gran problema, estas deficiencias, a veces desinteligencias que hay en la gestión, si está preparado de alguna forma y si vamos a poder afrontar con éxito estos desafíos que se vienen. Bueno, hasta ahí mi análisis, muchas gracias. En 10 o 15 minutos voy a hablar de cuatro ideas. La primera, ¿qué puede cambiar en esta elección respecto de las PASO? Luego, algunos cambios que hay dentro de Cambiemos como fuerza política en estas últimas semanas o meses. Luego algo del peronismo y algo sobre la gestión. Sobre qué puede cambiar, no estoy muy seguro si va a cambiar muchas cosas, por lo menos en términos cuantitativos. Sí, probablemente algunas provincias, que me parece que eso es lo más interesante de lo que se viene. Toda la campaña que está desplegando Cambiemos ahora está muy basada en la hipótesis de que van a haber nuevos votantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay algunos ejercicios sobre que en algunos distritos Unidad Ciudadana ya llegó al tope de participación posible, mientras que en otros municipios puede haber un aumento de participación de algunos puntos y que ahí va a haber una mayoría de votantes pro Cambiemos. Porque un descubrimiento que se está haciendo en las encuestas es que el votante de masa seguramente puede correrse en alguna medida hacia Cambiemos, pero no demasiado. Es un votante que no está muy proclive a cambiar. Y el de Randazzo puede quedarse ahí hoy para la Ciudadana, ahí no hay mucho nuevo para sacar. Pero el problema es que la elección no está generando mucho entusiasmo, no hay de hecho mucho clima ni mucha campaña. Creo que esa parte lo percibimos todos en nuestro abordaje cotidiano de la cuestión. No hay demasiado clima de movilización de nuevos votantes, por lo tanto va a ser complicada que esta hipótesis de la provincia de Buenos Aires se produzca, y buena parte de esas teorías de los nuevos votantes que iba a sumar Cambiemos venía de esto. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires probablemente la elección sea bastante apretada, sea cual fuera el resultado. Yo creo que hay razones para que Cambiemos se desempeñe mejor, sobre todo porque la sensación de enojo con la situación económica se va reduciendo, ahí puede ser que se ganen algunos puntos, pero nunca salimos, me parece, de la idea de la elección ajustada, ¿no? Ahora, bueno, coincidiendo un poco con lo que se decía antes, me parece que lo más interesante va a ser lo de Santa Fe, porque si Cambiemos da vuelta a esa elección, lo cual es probable, no tal vez, algo puede ser eso de los peronistas no rosistas, pero también en Santa Fe quedó mucho voto suelto, que no fue ni para Cambiemos, ni para el peronismo, ni para el socialismo, porque había 57 lemas en la PASO, fue la provincia con más listas. Lemas no, listas quise decir, y por lo tanto Cambiemos tiene mucho para chupar, igual que otras listas, pero tal vez Cambiemos un poco más para absorber votos nuevos, y ahí, como la diferencia no es tan importante, podría tener algún avance. Lo interesante de
Santa Fe es que, bueno, queda más claro con el pasar de los meses que ahí hubo una influencia del Poder Ejecutivo en la lista, ¿no? La renuncia de Miguel del Cel a la política, hay que ver cuán voluntaria fue, porque es un fenómeno que lo vemos en varias provincias, ¿no? En la provincia de La Pampa, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en las que el PRO/Cambiemos se lanza con un conjunto de candidatos muy mediáticos y poco cercanos al partido, los han ido desplazando para ocupar el espacio con la marca política y con macristas puros, digamos, provenientes de o afiliados al PRO de hace varios años o provenientes del sector privado, de ONGs o algo más afín a lo que se considera el movimiento Cambiemos, ¿no? Por lo tanto, hay más indicios en esta segunda parte de la campaña de que, y sobre todo cómo se viene construyendo también la campaña en todo este tiempo, mucho más focalizada en reivindicar la gestión, no tanto en hacer antikirchnerismo, de que esta práctica que ya la venimos viendo desde todo el año, en la primera parte de la elección que fueron las primarias, pero esta práctica, digamos, de cambiemizar o macrizar al oficialismo se viene profundizando, y me parece que ahora justamente el nuevo leitmotiv de campaña, que es estamos mejor, la economía está creciendo, es parte de lo que está en juego aquí, ¿no? Sobre la economía creciendo hay optimismo. Seguramente lo que se vio en los mercados después de las elecciones, tal vez no sé si se vaya a repetir, porque ya las empresas, las secciones del mercado local ganaron 100% de lo que va del año en dólares, por lo tanto no hay mucha mayor, bueno, es lo que dicen los que siguen la bolsa de cerca, no hay mucho espacio de expansión más, probablemente se vea una suerte de toma de ganancias posteriores a las elecciones, salvo que las elecciones sean un 50% para Cambiemos o un resultado de este tipo, que no está por lo menos en el radar. No pareciera que vaya a haber un impacto optimista tan fuerte como hubo en la primera parte. Por tanto, esta elección tiene esta particularidad, que parece que buena parte de las buenas noticias ya sucedieron y la elección tal vez no provea nada nuevo. Tal vez en algunos sectores sí, bueno, vos mencionabas algo de Vaca Muerta, bueno, de otro lugar, pero en energía o en minería probablemente en los próximos meses se vean nuevas novedades de cosas que estuvieron sucediendo en los últimos meses, y eso deje la sensación de una economía en expansión, sobre todo por algunos proyectos puntuales. Pero lo que queda por delante para la región en general no es una etapa de mucha expansión económica, ¿no? De hecho, esto lo comentábamos en la reunión que tuvimos hace 2 meses, pero en Chile, por ejemplo, Piñera tiene una preocupación por su presidencia futura, porque ya está proyectando que no va a tener mucho crecimiento y por lo tanto tiene miedo de una gestión opaca. Ahora, lo otro que es interesante, que mencionaba tanto Gabriel como Patricio, es el futuro del peronismo, porque lo que sí puede haber de nuevo en esta elección es que haya algunas provincias en las cuales el peronismo ganó el peronismo en todas sus manifestaciones, ¿no? Ganó en La Paso, pero pueda no ganar esta vez, no puede haber una sensación de mayor expansión nacional, aun cuando tal vez en la provincia de Buenos Aires no haya tantos cambios, aunque pueda haber algunos cambios menores. Y eso probablemente sí genere algunas novedades, porque una de las características de todo este proceso electoral es que buena parte del peronismo eleccionario está en crisis muy fuerte. Tal vez no el conjunto completo de los votos, que sigue siendo bastante interesante para el conjunto del peronismo, o tal vez no en la provincia de Buenos Aires. Tampoco estamos ante un Cambiemos de arrollador en términos electorales, estamos en un Cambiemos que puede llegar al 40% y que no tiene demasiados planes para expandirse mucho más, ¿no? Porque en términos socioeconómicos el proyecto de Cambiemos es, bueno, ser el partido de la clase media e incorporar en forma creciente a sectores de la clase media baja o de la clase baja superior, pero ahí se produce un quiebre ya, ¿no?
los estudios sobre la base de los resultados de las PASO o algunas encuestas muestran que bajando mucho la clase media baja ya el voto por Cambiemos deja de existir, y eso, aunque algunos diarios publicaron cosas en ese sentido, la verdad que no es eso lo que decían los números. Por lo tanto, no hay una idea de un Cambiemos que pueda crecer demasiado más por ahora. Esa idea también no está planteada, si bien algo que es indudable es que Cambiemos tiene una política social y una vocación de llegar a estos sectores, por lo menos de la misma forma que lo había hecho el peronismo en las gestiones previas. Ahora, si bien Cambiemos parece que no está interesado en penetrar completamente el electorado peronista, sí parece mucho más interesado Cambiemos en consolidarse como una fuerza presente en provincias chicas, lo cual sí sería novedoso porque son ese conjunto de provincias en las cuales el peronismo ganó siempre desde que las provincias fueron creadas, ¿no? Ahí el tema del Plan Belgrano creo que van a tener que relanzarlo porque era una idea bastante buena, pero que sin duda no tuvo ningún nivel de implementación, en parte porque realmente no hubo una decisión política real de crearlo. Tampoco lo que se había hecho era simplemente poniendo etiquetas sobre partidas existentes en diferentes ministerios, ministerios que seguramente van a ajustarse un poco más después de las elecciones. Eso hay, ya me parece que el presupuesto que 2018 está bastante claro, el ajuste es el presupuesto. Si bien no va a ser un gran ajuste, bueno, tal vez la meta es 3,2 del 4 que hay ahora, más o menos están sentadas las bases de eso que puede suceder, pero lo que queda por delante entonces es ver cómo se sigue desplegando el gobierno de Cambiemos por delante, sin que tal vez la elección ordene demasiado en ese sentido, porque la elección no va a proveer tampoco mayorías parlamentarias, ni mucho menos. El otro tema es, bueno, lo que mencionaba vos, Patricio, sobre los gobernadores, que van a ser el otro acompañante de la gobernabilidad en la segunda mitad del gobierno de Macri. No va a haber bloque masista, el bloque, digamos, disidente de Bosio va a desaparecer probablemente, pero va a haber un diálogo con el conjunto de los gobernadores para algunas leyes clave. No veo tampoco un gobierno con muchas ansias de hacer demasiadas reformas postelectorales. Muchas de estas ideas que fueron planteadas me parece van a quedar para un segundo gobierno de Macri, pero sí los gobernadores, como aquellos que van a acompañar algunas iniciativas, sobre todo probablemente lo que vamos a ver después de las elecciones va a ser un pacto fiscal, va a haber tal vez algunas modificaciones de algunos impuestos y va a haber firma de todos los gobernadores para que las provincias acompañen y no hagan lo que se hizo en otras oportunidades de llenar, digamos, con impuestos locales lo que el gobierno nacional pudo haber bajado. Y eso va a presentar probablemente la foto de Macri con los gobernadores, ¿no? La idea de un acuerdo fiscal impositivo sobre algunos temas tal vez no tampoco demasiado sustanciales, ¿no? Pero bueno, eso, dar impresión de que los cambios van a ser entre PASO y generales van a ser moderados, que el gobierno también tiene planteado seguir con esta suerte de gradualismo en políticas públicas sin demasiadas modificaciones, y bueno, un Cambiemos que se consolide en desmedro de un peronismo que todavía por lo menos no va a resolver nada relativo a su liderazgo, más allá de que sus votos estén todavía ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Tomo la palabra yo entonces. Bueno, a mí realmente me han gustado mucho las tres exposiciones. Cierto, tomo de Puricelli un par de ideas para comentar y después, ¿no es cierto? Es decir, en primer lugar, yo creo que acá lo que esta elección confirma es que ya ha reconfigurado un bipartidismo distinto. Cuando decimos es la primera vez desde el año 46 que irrumpe una fuerza política nueva, y esto es así, pero lo que hoy estamos teniendo al irrumpir esto es que se ha rearmado un bipartidismo diferente. Y lo que hoy está claro es que Cambiemos no fue un chispazo de una circunstancia, es una fuerza política y es una fuerza y un proceso político. Ha cambiado uno de los ejes políticos, con lo cual
yo creo que coincido en que la política argentina se arma en un campo peronista y un campo no peronista. Y esto viene siendo así desde el 46. Donde hemos tenido el gran cambio es en el campo no peronista, donde el radicalismo, que históricamente fue el eje, ¿no es cierto?, uno de los ejes, porque el radicalismo es uno de los ejes de la política argentina de 1912, desde la primera elección con la Isa Peña, acá donde se ha producido realmente una, ¿no es cierto?, una crisis. Al consolidarse Cambiemos como alternativa, la víctima no es el peronismo, la víctima en realidad es el radicalismo, ¿no es cierto?, en perspectiva. El peronismo queda como oposición, con una base de representación social que se mantiene, como ha dicho, ¿no es cierto?, como ha dicho Julio, ¿no? Si hay ese campo peronista, no peronista, yo creo que, como dijo Julio, tiene una base social bastante clara. En San Isidro y Vicente López, Cambiemos ganó por 37 puntos de ventaja. En Florencio Varela, es el otro extremo, es el municipio con más necesidad básica insatisfecha, Cambiemos perdió por 26 puntos. Es decir, la tendencia es, ¿no es cierto?, es muy clara. Pero creo que acá está muy claro la transformación. Tenemos un bipartidismo con donde cambió uno de los, sigue siendo un bipartidismo imperfecto o atenuado, ¿no es cierto?, pero ha cambiado un eje. Yo creo que se consolidó otro eje. A mí me da la impresión que también lo que muestra esta elección del 83 para acá es que la sociedad normalmente a un gobierno nuevo le da 2 años. Se lo dio a Alfonsín, se lo dio a Menem, se lo dio a Kirchner, se lo dio a Macri. La única vez que no se lo dio fue de la Rúa. El único que perdió la elección, la primera elección de... Pero normalmente la sociedad en la Argentina tiende a darle estos 2 años. Como dijo Patricio, yo creo que esta elección lo que va a marcar es un Cambiemos que avanza una estructura en el interior del país. Como él dijo, yo coincido, digamos, ganó 10 distritos Cambiemos en la elección, ¿no es cierto?, en la elección en las PASO, y serán 12, 13 hacia adelante. Acá yo me planteo, y lo discutí hoy al mediodía con gente del gobierno, en cualquier país que a un gobierno le falten 10 senadores para la mayoría y 20 diputados para la mayoría, no es un problema. No es un problema ni en Brasil, ni en Colombia, ni en México. No es que no sea un problema en el sistema parlamentario europeo. En la Argentina es un problema. No sé si... dice, bueno, he cambiado. Decir, ¿cuál es el problema? Yo decía, si eso es la cantidad, ¿no puede surgir un bloque peronista disidente? Que se articule un interbloque con Cambiemos. Bueno, esas cosas que en la política son comunes, en la Argentina son tremendamente difíciles. La idea de ampliar el tema de la coalición política en la Argentina cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Lo que en Brasil es, ¿no es cierto?, es común. Donde acá viene el tema de la negociación. Yo, como acá decía Julio, no veo una gran agenda legislativa de negociación. Veo una agenda práctica de negociación con los gobernadores, ¿no?, donde tenemos que discutir la discusión de la coparticipación con la provincia, Buenos Aires de un lado y el interior de otro lado, el sostenimiento, el financiamiento y los regímenes jubilatorios provinciales, que veo una agenda que gira alrededor de cosas concretas. ¿Cuál es la agenda legislativa de Cambiemos? ¿Cuáles son los temas? En lo laboral, el gobierno ha decidido que no va a mandar al Congreso nada. Son todas reformas, ¿no es cierto? Extender el nuevo régimen de las ART, avanzar, como dijo Patricio, acuerdo como, ¿no es cierto?, acuerdo de competitividad sectoriales, ¿no es cierto?, es decir, un sistema de salud para el 15% de la población que no lo tiene, un blanqueo laboral, pero un régimen de pasantías, avanzar con el plan Empalme, todas acciones que no tienen que pasar por el Congreso. A mí yo creo que hay un punto donde me parece que Macri ha aprendido la experiencia del radicalismo. Es decir, tanto el gobierno de Alfonsín como de la Rúa entraron en crisis política al enfrentar la combinación de la CGT y el Senado. Fue Alfonsín con la ley de reorganización sindical y fue de la Rúa con la reforma laboral. Es decir, la combinación del Senado con la CGT, que no en vano se reunieron la semana pasada, el triunvirato de la CGT
con el Senado es lo que la experiencia para una fuerza no peronista enseña que hay que eludir. Porque es ahí donde se me articula una coalición, sindicalismo más gobernadores, que más allá de los números parlamentarios, bueno, a mí me da la impresión que esto, Marchi lo ha advertido, ninguna de las cuestiones, ¿no es cierto?, para modificar el modelo laboral va ni la ley de asociaciones profesionales, ni la ley de obras sociales, ni la ley de convenciones colectivas de trabajo, ni la ley de contrato de trabajo están en la agenda, ¿no es cierto?, de Macri en este sentido, ¿no? Yo veo que, entonces, en este cuadro, peronismo, reorganización del peronismo. Para mí el peronismo, para ser líder del peronismo hay que llegar a la Casa Rosada. No hay liderazgo peronista sin llegar al ejercicio del poder. Ni Cafiero fue un líder del peronismo, ni Duhalde tampoco lo fue hasta que las circunstancias nos lo llevaron a la Casa Rosada. Es decir, el liderazgo se construye en el peronismo desde el poder, desde sus orígenes, del año 44, 45, 40. Líder del peronismo, mientras no haya un peronista que gane las elecciones, no vamos a tener, recién ahí se va. Mientras tanto, los gobernadores son la referencia de todo esto. Donde, claro, los gobernadores, uno puede decir, son 19 gobernadores que no están con Cambiemos, de los cuales yo diría que 15 son de origen peronista o 16 son de origen peronista, ¿no es cierto? Ahí donde yo creo que hay una ahora, esa negociación con los gobernadores la veo mucho más centrada en aspectos concretos de distribución de los ingresos que en una agenda parlamentaria. No son tanto los temas donde me parece que el gobierno necesita, ¿no es cierto?, del Congreso en este sentido. Entonces, bueno, la economía va a estar mejor, lo cual no quiere decir, y coincido plenamente con Burman, que los sectores de menores ingresos tengamos una irrupción masiva de Cambiemos. Cambiemos, ¿viste?, es un partido que está con eje en la clase media, que podrá tener los sectores de clase media alta y algún sector de la clase media, ¿no es cierto?, de la clase media baja. El peronismo sigue teniendo y seguramente va a seguir teniendo el voto popular, porque además, si así no fuera, Cambiemos empezaría a tener problemas en sus relaciones con sectores de la clase, ¿no es cierto?, de la clase media. Entonces, en conclusión, esto ha sido mi comentario. Yo los quiero felicitar a los tres por las exposiciones. Yo sé que hoy hay fútbol y algunos, ¿no es cierto?, y algunos quieren irse. Para mí ha sido una reunión muy interesante, muy útil, y quiero finalizar con un aplauso a los expositores.